Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes que es 8 de marzo del año 2024. Una tertulia especial, una tertulia femenina, una tertulia integrada por tertulianas. Voy saludando a quienes nos acompañan. Empiezo por la local. La locataria, claro. Marcia Collazo, ¿cómo te va, Marcia? Buenos días a todas y todos y a todes. Marcia, desde el viernes, desde la mesa de los viernes, recibe a Teresa Herrera. ¿Cómo te va, Teresa? Buen día, ¿cómo están? Hoy acá, no en Piriápolis. Hoy acá, vieron, de vez en cuando me toca venir acá. Me senté en mi lugar de siempre, además, mi lugar de tertuliana presente. Lo tenés abandonado. Los tengo abandonados, pero bueno, hoy vine a darles un abrazo personal y a estar con estas mujeres fantásticas. Victoria Pasquet, ¿cómo te va? Muy buenos días para todo el mundo. Y por último, Mariana Pomies, que ha estado con nosotros varias veces en la mesa de análisis político. ¿Cómo te va, Mariana? Buen día, un gusto compartir la mesa con mujeres en el día de hoy. A ver, ¿qué perfiles tenemos acá? Marcia, abogada, historiadora, escritora. Teresa, socióloga. Sí, doctora en Ciencias Sociales, que me costó el doctorado, que lo hice la vejez viruela, así que dámelo. Integrante de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, primicia, directora de la Cátedra de Género y Generaciones de la Universidad CLAE, que empieza en abril. Todo un acontecimiento. Y representante de Uruguay en el Comité de Expertas de la Convención de Belén do Pará, MECSEBI. Victoria es abogada. Sí, más tranqui mi currículum. Abogada. Pero son mucho más chicas, querida. Lo que pasa es que, viste, los años te pesan. Tengo un máster en políticas públicas. Bien. Modesto. ¿Y en el Parlamento? No, por ahora. No. Por fuera. Por fuera. Sí. En todo caso, hay un ambiente familiar parlamentario, pero... Pero ella no. Y en el caso de Mariana, socióloga. Máster en Administración de Empresas y directora de Cifra y docente universitaria. Y madre y esposa. Y ya está. Hay que poner todos los títulos. Madre, esposa, abuela acá. En el caso de Marcia. Me costó. Divorciada, pero hijos del corazón, hija del corazón, nietos del corazón, divinos. Victoria. Hija y hermana me quedo yo, por ahí. Hermana, yo también, por supuesto. Si no digo eso, mis hermanos, varones además, imagínate. Bueno, hechas entonces las presentaciones, empezamos. Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer. Acá en Uruguay, los colectivos feministas se congregarán desde las 4 de la tarde en la Plaza Independencia para marchar hacia la explanada de la Universidad de la República. Además, está previsto un paro de trabajadores durante todo el día. El PIT-CNT dio libertad de acción a cada sindicato. En varios casos, el paro abarca solo a las mujeres, aunque hay excepciones, como Federación Uruguaya de Magisterio, que convoca a parar a todos los afiliados. Temas como la brecha salarial entre hombres y mujeres, la violencia de género, la participación de las mujeres en política, entre otros, van a estar hoy al tope de la agenda, en la conversación, en la discusión, en la calle. Entonces, justamente teniendo en cuenta esta conmemoración, les propongo que discutamos sobre avances y retrocesos. Avances y retrocesos para las mujeres, para sus derechos en Uruguay, sobre todo pensando en el último año. Y vamos a repartir, como tenemos tiempo, vamos a repartir por capítulos. Vayamos primero con avances. ¿Quién menciona avances? ¿Hay muchos avances? ¿Hay pocos avances? Bueno, depende de la perspectiva temporal. ¿En qué sentido? Claro, si vos decís, yo que vengo ahora de una reunión internacional, comentaba hace un rato en la televisión también que, claro, los de otros países de América Latina te dicen, qué legislación maravillosa, Uruguay, ¿no? Ley de equidad, ley de violencia basada en género integral, ley de acoso laboral, sexual, firman todos los convenios internacionales. Sí, desde ese punto de vista estamos en la cresta de la ola. El tema es el contenido, la sustancia de todo eso, ¿no? Es decir, me parece que sí, que tenemos un contexto legal muy bueno, pero es necesario ponerle carne. Pero eso para la otra parte. Yo diría, contexto legal muy bueno, convenios internacionales firmados, Uruguay es de los primeros que firma todo ese tipo de cosas, y yo diría que por ahí, porque después si empezamos a mirar las cifras y las situaciones, nos encontramos con que
Y bueno, y una trayectoria histórica, por eso pregunté desde cuándo. Digo, No, mi pregunta apuntaba sobre todo al último año, pero está bien, capaz que hay que hacer algo más En el general último en cuanto año al avances, balance. Emiliano, En el último año, me cuesta mucho Le encontrar, cuesta no a sé, Teresa. capaz que alguna de las compañeras de Mariana. Juliana. Yo siguiendo un poco con lo que decía Teresa, para mí un avance importante, que es a lo que me dedico, es en la conciencia social de las dificultades de las mujeres, ¿no? Lo que no quiere decir que después eso se traslade a que lleve a acciones que lo cambien. Pero hoy, cuando hacemos encuestas y preguntamos, la gente es más consciente de las dificultades que tienen las mujeres para participar en política, para conseguir un buen trabajo. Cuando empezamos a hacer estas preguntas a fin del siglo pasado y principios de este siglo, la percepción era: no les cuesta nada, está todo bien. Y hemos ido logrando que la sociedad perciba las dificultades, en parte porque nos costó mucho blanquearlas, ¿no? Porque parecía que blanquearlas era ser una mujer quejosa. Entonces creo que logramos hacer que la gente tomara conciencia de que no es fácil, de que no es igual, de que tenemos desigualdad, y eso ha llevado a una mejora en el marco legal, porque en general lo que impulsa las leyes es una percepción, después hay que ver qué pasa con las acciones concretas, y ahí sí, como dice Teresa, tenemos un gran debe, ¿no? Y cuando decís que ha habido una mejora en la toma de conciencia, te estás basando justamente En las encuestas. Yo miro encuestas. las encuestas que nosotros hacemos regularmente, desde hace muchos años, algunas nuestras y otras para unas mujeres que hemos hecho mucho, y sistemáticamente ha ido aumentando la percepción de dificultades de las mujeres para acceder a cargos políticos, para tener un buen empleo, para hacer valer su opinión. ¿Sí? Antes la gente pensaba, no le cuesta tanto, y hoy es mucho más firme la conciencia de lo que nos cuesta hacer valer nuestra opinión. Y eso ha sido porque el tema se ha discutido. Creo que es un avance. Ujú. Bien, sigamos. Marcia. Bueno, yo quisiera aportar algo desde mi lugar, porque acá tengo gente muy sólida, ¿no? En lo suyo. Entonces voy a tratar de aportar desde mi lugar como historiadora, como profesora de historia y estudiosa de la historia. Yo creo que este asunto de la visibilización, ¿no?, de los problemas de la mujer, de la situación de la mujer en el mundo, ha cobrado una gran fuerza en parte por el desarrollo de la historia cultural, de la historia social y cultural. Por ejemplo, voy a nombrar a un hombre, ¿no?, Michel Foucault, que todo el mundo lo conoce, que fue uno de los que puso de relevancia, puso en primera plana, ¿no?, a fines del siglo XX, el problema del poder y la opresión, la vigilancia y el control. Entonces, a partir de ahí también, los feminismos tuvieron una base mucho más importante, no solamente desde el punto de vista teórico, sino una base de, diría yo, de estructuras de pensamiento que hicieron posible la interdisciplinariedad de estos temas, ponerlos en la palestra pública. Porque total ya estaban siendo puestos, no del punto de vista del feminismo, pero sí desde otros muchos puntos conexos, estaban siendo puestos de relieve, los problemas de la sociedad en general, de los grupos oprimidos, de los grupos sometidos. Entonces, y la mujer, bueno, sabemos que la mujer viene quejándose de su situación, al menos, yo no voy a hablar de memoria histórica, pero por lo menos de vestigios y de huellas, al menos desde la Revolución Francesa. Y así le fue. Olympe de Gouges, que terminó guillotinada, por ejemplo. Guillotinada. Entonces, bueno, a partir de los años 70 y 80, el movimiento feminista empieza a tomar relevancia. Y claro, se las trató como se las había tratado en la Edad Media, ¿no? Faltaban las hogueras en la plaza pública nada más. Pero bueno, sí ha habido avances. Si se quiere, claro, si los miramos desde todo lo que nos falta, esos avances los vemos como pocos, como escasos, pero en sí mismos son un piso importante, un piso que, mirá lo que te voy a decir, que no tenemos que perder ni un milímetro de ese piso, Después, ir construyendo para arriba, yo sé que es una lucha titánica. Y en parte es una lucha titánica porque el feminismo se mete con los poderes constituidos. En todos lados, No hablo solamente de los gobiernos, de los parlamentos, no hablo de lo que podían ser los 3 poderes de las repúblicas, ¿no? Hablo también de los poderes en el mercado, hablo de los poderes en la familia, hablo del mundo de los poderes liberal, el mundo liberal, que es tan importante hoy en día. Y nada, absolutamente nada, Emiliano, escapa esto.
ninguna ideología, ninguna situación, ninguna clase social, nada escapa. Tengo acá mensajes de oyentes y antes de escuchar a Victoria leo uno. Dice Vicente: se me ocurre que los avances en la equidad de género naturalmente son desparejos, con algunos sectores que quizás van más rápido y con otros con dificultades. En el sector agro, por ejemplo, que él conoce de cerca, hay avances notorios. Ya es común que haya asesoras, agrónomas, veterinarias y de otras disciplinas, mujeres. También que haya presidentas de asociaciones de la sociedad civil, cooperativas, sociedades de fomento, asociaciones rurales que sean mujeres. Y hasta en algunos oficios empiezan a hacerse un lugar las mujeres. Por supuesto que hay pendientes, quizás en otros sectores como la política, la construcción o los servicios profesionales, el famoso techo de cristal, hay problemas, hay obstáculos para avanzar y hay incluso retrocesos, dice. ¿Comparten este panorama así diverso? Sí, No obvio. hemos hablado de los retrocesos. Sí, a mí me costó bastante pensar en cómo encarar la tertulia hoy porque siento que tanto en avances como en retrocesos no hay como cosas demasiado claras. Yo siento un poco que el tema se quedó en un gran freezer desde que, no sé, en Uruguay quizás desde 2015 hasta la pandemia, capaz hubo como una etapa muy fermental de las discusiones que tienen que ver con el rol de la mujer en la sociedad, y que ahora es como que lo que se está diciendo en realidad no es por banalizar el tema, ¿no? Pero para que se entienda, como que de cierta forma pasó de moda. Ya no estamos todo el día hablando de esto como estábamos hace unos años. Y creo que eso frizó muchos avances y creo que hay como un grado de hartazgo de estas discusiones en la sociedad que es como es un desastre que pase, ¿no? Si tuviera que pensar en avances, diría que tienen que ver con mi generación o generaciones un poquito más grandes, quizás la gente que ahora tiene 40 para abajo. Yo ahí veo una diferencia importante. No tengo el dato empírico, seguramente acá tengan mejor las cifras, pero yo qué sé, yo veo la Navidad en mi casa y sigo viendo a mis tías yendo, cambiando a los nenes, poniendo un pañal, llevando la comida, trayendo, lavando los platos. Y a mis tíos, que los quiero mucho, les mando un saludo, pero comiendo asado y tomando whisky, y no sé, los nenes y la comida que explote, y toda la charla esa de ¿qué te llevo, qué te traigo, qué es la ensalada? No sé qué, los hombres, ni idea, están como en otra, pero veo a la generación de mis primas, con sus hijos, y veo otra cosa. Veo que están los padres mucho más pendientes, que de repente están ellas charlando y los padres están en otro lado con los hijos haciéndose cargo. Veo todo otro approach al tema cuidados y tareas domésticas en mi generación bastante diferente. Creo que ese es como el avance que yo noto, ¿no? Que hay toda una generación de gente más joven que está con otra cabeza. Yo ahí quisiera problematizar un poquito. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice ella, pero tiene que ver también con una visión desde distintas clases sociales, ¿no? Eso ocurre, sí, en la clase media, menos en la clase alta, aunque parezca mentira, y mucho menos en los niveles más bajos. Y mucho menos en el interior que en Montevideo, ¿no? Es decir, todavía el cambio cultural necesario, imprescindible. Yo comparto esto que dice Mariana, digo, en las encuestas antes uno hablaba de, bueno, qué le pasa a las mujeres, o qué es ser mujer, y te decían ser madre, ¿viste? ¿No? Como que era lo único que determinaba. Pero es cierto que hemos avanzado en mucha cosa del cambio cultural. Hemos avanzado, incluso esto que yo decía ahora de la cátedra, perdón, la autorreferencia, pero la cátedra de la Universidad CLAE. Digo, no era pensable hace unos años que hubiera una cátedra de género y generaciones que transversalizara toda la actividad de una universidad, ¿no? Es decir, cumpliendo la ley, además, no estamos inventando nada. Todavía algunas otras universidades tienen cosas más débiles o más poco sistemáticas, digamos, pero estamos en ese avance, pero con mucha debilidad. Y por otro lado, esto que se hablaba del tema, que muy bien Marcia marcaba, el tema de los feminismos, ¿no? Tal vez cuando hablemos ahora de la parte del vaso medio vacío, pero a mí me gusta reivindicar y reafirmar esto que decía Marcia. Nosotras estamos acá hoy porque hay movimiento feminista. Si no, no estaríamos. Porque hace menos de 100 años ni votábamos,
ni podíamos manejar nuestra plata, ni podíamos estudiar, ni podíamos trabajar, bueno, nada. Hasta, lo voy a decir, ella que habló de la vida cotidiana, ¿no? Hasta en la libreta de matrimonio las mujeres teníamos débito conyugal. Y el débito conyugal era que teníamos que tener relaciones sexuales, nos gustara o no nos gustara. Y eso lo sacaron hace poquitos años de la libreta de matrimonio. Entonces, y porque hubo movimientos feministas... Impresionante eso, ¿no? Impresionante, claro. Debe ser un shock para varios de nuestros oyentes más jóvenes. ¿Qué te parece? Entonces, porque hay movimiento feminista y porque hubo movimiento feminista, es que las mujeres estamos donde estamos. Y eso me parece que es uno de los grandes avances que sí tenemos que tener claro. Y como decía Marcia, también, claro, tenemos esperanza, porque no podríamos ser feministas si no tuviéramos esperanza. Sí, yo escuchando, iba a decir lo mismo respecto a los jóvenes, ¿no? Yo noto un cambio en la investigación, en la cantidad de tiempo que llevo, en las nuevas generaciones que perciben como, a veces dicen en los grupos, pero ¿cómo va a haber diferencias entre hombres y mujeres para conseguir un trabajo? A los jóvenes no se les ocurre, no les pasa eso por la cabeza. Es cierto también lo que dice Teresa, está más presente ese cambio en los jóvenes de nivel medio. En los de medio alto está presente en la cabeza, capaz que no se efectiviza, pero lo tienen presente. Pero esos son los líderes que pueden llegar a generar impacto. Entonces, claro, no es menor, no está mal que esté más focalizado en ellos, porque son los que generan opinión, los que generan los cambios, y está bueno que por lo menos esté ahí. Claro. Si estuviera solo abajo sería más complicado porque tienen más dificultades para llevar adelante los cambios. Es cierto que los niveles más bajos todavía no es igual, pero yo igual noto una mayor conciencia, por lo menos o un mayor respeto hacia las dificultades de las mujeres. En los hechos, y hoy escuchaba cifras terribles, ¿no?, de que la pobreza concentrada en las mujeres está. Entonces, las mujeres son jefas de hogar solas y entonces tienen que hacerse cargo, porque ahí no es problema de feminismo o no feminismo, no hay otro. No hay otro. ¿No? Entonces, si vos sos la única, tenés que hacerte cargo de todo. Pero yo noto también en los niveles más bajos como un reconocimiento de que a las mujeres les cuestan las cosas. Y eso también es porque arriba se están moviendo más. Sí, yo quería agregar, siempre con el método que me planteé en esta tertulia, que es aportar desde mi lugar, porque les vuelvo a repetir, yo acá tengo especialistas y no voy a reiterar sus investigaciones. Yo escribí dos libros de ensayos en su momento sobre personajes uruguayos, pero son ensayos literarios, aunque tienen obviamente bases históricas, sobre esos personajes en claves de parejas, es decir, con sus mujeres a su lado. Fue un gran desafío para mí hacer eso. Incluso me planteé cómo iba a ser recibido eso. Aunque nunca me planteo demasiado, ¿no?, cómo van a ser recibidos mis libros, porque me parece que si uno escribe literatura tiene que escribir y ya está. Pero... ¿Cuál era tu duda acá? Y bueno, justamente esos personajes, por ejemplo, quiero mencionar el primer gobernador de Montevideo, José Joaquín de Viana, que se casó con una mujer muy rica, ¿no?, que era sobrina de Alzáibar, uno de los primeros grandes latifundistas de este país. Entonces, mostrar cómo las mujeres desde su lugar podían o no empoderarse y ganar sitiales de relevancia. A esa mujer se le llamó la Mariscala a fines del siglo XVIII. Uh-huh. Y era muy importante, y de ahí está el pueblo La Mariscala. Después, por ejemplo, el Florencio Sánchez, el gran anarquista del Río de la Plata, de ambas orillas, se casa con una muchacha X que no tenía nada, absolutamente nada que ver con todo eso. Pero también tuvo sus luchas, grandes luchas. Carlos Baferreira y Elvira Raimondi, una mujer talentosísima, una maestra, que ahí sí se cumple, por desgracia, ese aforismo que para mí es trágico, que detrás de cada gran hombre había una gran mujer, cosa que por suerte está quedando en el pasado, ¿no? Pero Elvira Raimondi era una gran pedagoga. Elvira Raimondi crió 8 hijos en la quinta de Baferreira y los crió de acuerdo al programa de las quintas escolares, de los jardines al aire libre. Fue ella la que implementó lo que Baferreira después va a teorizar. Entonces creo que todas esas cosas, de nuevo, tenemos que pensar en el hoy. Bien, perfecto, porque es el hoy el que nos convoca. Ni siquiera te diría el futuro, es el hoy, porque desde el hoy sale el futuro. Pero hay que pensar en la lucha acumulada
sobre todo hay que pensar en esa lucha y en ese sufrimiento acumulado para seguir peleando, porque esto sigue siendo una pelea. Desde la audiencia, ¿hay algún mensaje que nota que a la pregunta que yo planteaba de avances en el último año, si queremos llevarlo ahí, no parece haber respuestas? No, sí, hay, sí. ¿Hay avances? Bueno, en el último año no, tal vez no, pero hay una decir, consolidación. como discutimos estas cosas hace un año, bueno, ¿qué pasó en estos 12 meses? Puedo decir un titular nada más. Hay una cierta consolidación del famoso consenso de Montevideo que se hizo en 2013 sobre población y desarrollo. El año pasado, 2023, se cumplieron 10 años. El de la CEPAL. Se hizo una evaluación, se hacen muchas, pero se hizo a los 10 años. Lo que pasa es que yo no quiero hablar todavía de retrocesos, pero eso fue un avance importantísimo, el consenso de Montevideo, que nucleó a 38 países miembros y asociados de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la CEPAL. 38 países. Fue un avance. Tengo una yo. A ver, Victoria. No, que creo que, lo que pasa es que es medio papelón también, pero bueno, creo que por primera vez, capaz me corregirán, hay precandidatas mujeres en todos los partidos, por lo menos los que tienen el mayor porcentaje, las mayores chances. Hay en el Partido Colorado, hay en el Frente Amplio, hay en el Partido Nacional. No sé cuándo fue la última vez que se dio esta situación, si es que se dio. En el Partido Colorado acaba de llegar esta mujer, ¿no? Recién. O mejor dicho, todavía no está. Recién. Va a formalizar la semana que viene. Tertuliana. Sí. Carolina Creo H., que ex integrante de las tertulias. Este es un dato que me da muchísima vergüenza dar, pero son datos y hay que darlos. Creo que es la primera precandidata mujer. En el Partido Colorado. Sí. No me acuerdo si Susana Montaner llegó a ser precandidata. No llegó, Marta, me no. parece que no llegó. Marta no llegó. No llegó. No. Pero se la había mencionado en Se algún la había momento. mencionado en algún momento, pero no sé si no fue cuando ya se enfermó. Claro. Capaz que Sí, o sea, es un bajón sí. dar este dato, me da mucha vergüenza, Sí, pero sí, es sí, así, sí, me sí, parece. sí. Bueno, Entonces, pero miremoslo por lo positivo, es sí, una buena noticia. porque es una buena es noticia, cierto. obvio, hay cositas Es por ahí que cierto, están cambiando. es Lo que Y, pasa y que además le vienen pegando a la pobre desde antes, de cuando empezó a decir que iba a ser candidata, la vienen matando, o sea que se animó igual. Lo que pasa que eso nos lleva al segundo tema, pero no nos olvidemos que a las mujeres políticas se les pega muchísimo más que a los varones políticos. Bueno, obvio, y eso está Y estudiado. con otras Sí, características. eso te iba a decir, mucho más además. agresivamente. Mucho más agresivamente, ¿no? Teresa, las mujeres en general. A las mujeres en general, estamos hablando ahora, por supuesto, digo, yo soy denunciante junto con otras 11 mujeres. Se les pega más en todo. De ataques en las redes, ¿no? Digo, sí. Y otra cosa, como un poquito más optimista, un poco hablando de lo que decía el oyente, creo que hay algunos sectores que no se les presta mucha atención en esta discusión, y para mí hay un caso que es súper interesante, que es el del Poder Judicial. El Poder Judicial, sin ninguna, digamos, acción tendiente a lograr ese resultado, se feminizó muchísimo. Ahora no sé qué porcentaje hay de juezas mujeres y jueces hombres, pero creo que es mucho más alto el de mujeres. Y a mí me parece súper curioso, aparte porque la carrera judicial es bastante hostil para las mujeres. Y hay toda una lucha ahí de las mujeres juezas que es como, vos te tenés que trasladar de departamento sí o sí, y eso obstaculizó mucho el ascenso de las mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres, digamos, eran mucho más flexibles para hacer sacrificios respecto de moverse de departamento, y las mujeres tienden a priorizar a sus hijos. Entonces, si el hijo creció en un departamento, yo prefiero quedarme donde estoy y no ascender, con tal de que mi hijo siga con sus amigos y siga yendo a la misma escuela. Y es más fácil para el hombre, más fácil para la mujer acompañar al hombre que el hombre acompañar a la mujer. El hombre tiene que también cambiar de trabajo y eso es mucho más difícil. Otro caso que Victoria conoce desde la conozco. familia, ¿no? Claro, porque recuerdo todo el acontecimiento que fue en su momento que hubiera en Uruguay una presidenta de la Suprema Corte de Justicia. La primera, Jacinta claro, Valvela sí, de Delgue, ¿no? Exacto. En cambio, hoy, ¿cuántas ministras hay? 3. Hoy hay 3. Una de ellas, Sí. la madre. Mi señora de Victoria. madre, que le mandamos un beso. ¿Quién es tu mamá, perdón? Elena Martínez. Elena Martínez. Sí, entonces, bueno, y eso también, y cuando ves a las mujeres con perspectiva, son las ministras de los tribunales de apelaciones, hay muchas mujeres, y eso pasó un poco espontáneamente. A mí me parece un caso súper curioso. Creo que hay algunas profesiones que está pasando eso, y también me gusta mucho poner esos ejemplos porque hay como toda una discusión que muchas veces viene cuando hablamos, sobre todo de las mujeres en política, siempre está como el argumento de, bueno, hay menos interés. Creo que eso va perdiendo fuerza en los últimos años, pero sí aparece. Y me parece que hay profesiones que
ponen muy en evidencia que eso no es tan así, o que por lo menos que es muy maleable y que cambia mucho. Qué sé yo, hace 100 años vos pensabas en mujeres abogadas, hace menos, y no había muy pocas, médicas también, y ahora vas a la Facultad de Medicina y no... La mayoría son... ¿En Facultad de Medicina? ¿Sí? Bueno, pero en Facultad de Derecho, yo que acabo la de Facultad de Derecho también, pero Medicina ahora son la mayoría. Medicina ahora son la mayoría de hombres. Sí. Bueno, mira. ¿En Facultad de Derecho qué pasa? También son mayoría. ¿Los hombres? No, las mujeres. las mujeres. Las mujeres, claro, está, por Dios, sí. A mí no, y me en Facultad de parecía Medicina también. También las mujeres, bien, está, perfecto. Tenía la sensación que estaba bien, entonces. Sí, te cuesta encontrar hombres en la Facultad de Derecho cursando, ves profesores, pero las alumnas, la mayoría son mujeres. Este es un foco que capaz que conviene subrayar, ¿no? Porque estamos hablando de avances silenciosos, graduales, ¿no? No, porque la pregunta era en el último año. Y bueno, en el último año, en cada uno de esos rubros que ustedes han ido mencionando, se sumaron mujeres, se sumó presencia de mujer. No es algo que haya sido notorio, no es una noticia, no es un hecho, pero hay una evolución, ¿no? Hay una evolución que todos los años tiene un punto más arriba. También, porque estábamos hablando del sistema político y nosotros en CLAE estuvimos coordinando un programa de fortalecimiento de lideresas políticas de mujeres el año pasado, y creo que es importante porque el rol que tuvo la bancada femenina acá fue muy importante en su momento, en la generación de un montón de leyes con mujeres de todos los partidos, y eso se fue perdiendo. La bancada femenina hoy no existe prácticamente. Entonces, realmente que se estén haciendo esfuerzos, también se ha revitalizado la red de mujeres políticas, o sea, que se esté haciendo esfuerzos para que las mujeres conjuntamente entendamos que más allá de las diferentes ideologías tenemos intereses en común y podemos aportar cosas en común, me parece que eso también es bueno. Yo creo que las nuevas generaciones, hoy se hablaba de las nuevas generaciones de mujeres jóvenes políticas, como el caso de Victoria y todo lo demás, me parece que lo tienen como más claro. Y están, digo, ahora, porque lo tuvieron antes y se fue perdiendo en el camino, y ahora me parece que se está como revitalizando esa situación. Sí, y señalando eso del impacto de las cosas positivas, yo que lo veo desde el punto de vista de análisis, y es una pena que se haya perdido el peso de la bancada femenina, lo que eso generaba en otros temas, porque el trabajo en conjunto de las mujeres en el trabajar por los espacios y la conciencia lleva a una vinculación y a una cercanía que ha permitido que otros temas que no tienen nada que ver fluyan mejor entre los partidos gracias al vínculo que se estableció entre las mujeres. Uno va al Parlamento, ahora ya lo notas menos, pero lo notabas hace 5 años, y las mujeres de todos los partidos tenían una vinculación directa que les permitía rápidamente sacar temas que parecía que estaban trancados en otras áreas. Entonces, yo creo que en eso, y cuando hablamos de las diferencias de género, con fortalezas y debilidades de cada uno, el trabajo en conjunto de las mujeres, y por eso ONU Mujeres, su lema es que mejora la productividad. Claro. Es cierto. Más mujeres, mejor política. Es que es así, por la forma de vincularse y por la forma de resolver los conflictos que sabemos que son distintas entre hombres y mujeres, genera impactos en otras áreas. Exacto. Bueno, me encantaría poder citar el estudio, pero no me acuerdo, pero está, que, bueno, habla de resultados concretos de esto que decía. Cuando hay más mujeres en los cargos ejecutivos, pasan cosas como que las redes interinstitucionales se vuelven mucho más sólidas y trabajan mucho mejor. Y también pasa algo que me parece curioso, que es que aumenta la percepción de legitimidad de la gente del gobierno. Eso cuando están en cargos ejecutivos. Y cuando están hay más mujeres en cargos parlamentarios, pasa que lógicamente hay más avances en equidad de género, pero también... Y este resultado capaz que es un poco polémico porque, bueno, son áreas que son estereotípicamente femeninas y eso es medio mojón, pero bueno, es lo que pasa, que el diseño de políticas que tienen que ver con infancia, salud y educación son muchísimo mejores cuando hay más mujeres en el Parlamento. Y en 2017, ya que siguiendo un poco la línea de Victoria, se hizo una medición de cómo mejoraba justamente el mundo empresarial con la participación de las mujeres en cargos directivos, y creo que mejoraba en un 48% la producción, el rendimiento, la eficacia, la eficiencia, que son dos cosas distintas, levemente distintas,
Bueno, a ver, entonces nos estamos perdiendo de muchas cosas muy valiosas. Un reciente estudio del Banco Mundial explicita claramente eso, cómo la productividad en las empresas y la implementación de las políticas públicas mejoran notablemente, y son estudios con evidencia empírica, ¿no? Mejoran notablemente con la presencia de las mujeres en los cargos de decisión. Por eso el claim de ONU Mujeres para este día, ¿no? O sea, mejora la productividad. Exactamente. Y para cerrar, porque veo mensajes de los oyentes que consultan por ese lado, ¿qué ocurre con aquellos sectores, aquellos rubros típicamente femeninos o tradicionalmente asociados a las mujeres, ¿no? Ejemplo, la escuela, las maestras, ¿no? Ejemplo, no sé, enfermería. En esos rubros, ¿qué está pasando? ¿Y qué es saludable que pase? ¿Qué notan ustedes? Yo creo que en el caso de la escuela, me parece que ahí hay una interrelación dificultosa entre lo que es la institucionalidad y lo que es el cuerpo docente. Es decir, yo creo que si bien es cierto, las maestras son la mayoría, me parece que están dentro de una institución que no es muy permeable a los cambios. Y eso hace que la cultura institucional permee el conjunto, ¿no? Es decir, yo creo que hay mucha dificultad para el cambio dentro del sistema educativo, no solo por las propias mujeres, sino fundamentalmente por cómo está estructurado tan piramidalmente y tan duramente, tan estructuralmente, digamos, y tan burocráticamente el sistema educativo. Yo creo que hay más hombres en el área de enfermería que en el área de la docencia. Sí, hoy en día hay bastantes, ¿no?, varones en el Y área en todo de caso yo creo que eso integra el corpus de los desafíos, ¿no? Claro. Y del famoso techo de cristal del que hablamos, que por supuesto permea la sociedad entera. Claro. Sí, ambas son profesiones mal pagas también, ¿no? Entonces, Además. No, pero encima imagínate, en los altos cargos de la enseñanza, en cualquier lugar, no importa en cuál, público, privado, suele pasar, hay excepciones, pero suele pasar, que son mayoría los hombres en los cargos directivos altos. Perdón. También en los sindicatos. También de la lo docencia. mismo. Bueno, ni hablemos de eso, ni hablemos. Exactamente. ¿no? Eso es tema aparte. Es un tema aparte. Sí, es un tema cultural. Sí. No sé por qué lado lo encara el oyente, pero yo qué sé, para mí está bueno decir que si Por ejemplo, acá tengo a Rosalba, dice, soy trabajadora de la salud, en este sector 70% somos mujeres. Después de la pandemia estamos peor, con más precariedad laboral y mayor problemas en cuanto a salud mental. Claro, porque lo que pasa es que son trabajos que socialmente no son tan prestigiosos también. Eso es una cosa que tenemos que tener claro. Es decir, todos los trabajos vinculados a los cuidados, que tradicionalmente han sido trabajo de las mujeres, no tienen el prestigio que tienen otro tipo de trabajos. Obvio, y por eso no tienen la remuneración que deben tener, ¿no? Claro, yo lo que iba a decir es que imaginemos que es muy difícil trazar esta línea porque está lo adquirido, lo innato, qué sé yo, pero imaginemos que naturalmente las mujeres se orientaran hacia un tipo de trabajo y eso fuera así como biológicamente y los hombres a otro. No habría problema con eso, si eso fuera así. En este caso, yo siento que acá la diferencia entre... Porque a veces dicen, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué no se quejan de que no hay hombres en la educación? No sé qué. O sea, no hay un reclamo de un grupo de hombres queriendo decir, no llegamos a ser maestros, no llegamos a ser enfermeros. Eso no ocurre. Lo que ocurre es que en los lugares de poder posta, en los lugares de decisión, el directorio de las empresas, todo eso, las mujeres no llegamos y ahí sí hay un reclamo. Cualquier hombre que quiera ser maestro o enfermero es más que bienvenido. Ya seguimos en esta edición especial de la tertulia de los viernes, hoy con 4 tertulianas en el Día Internacional de la Mujer. Vamos a continuar con esta especie de balance. Vamos a ver ahora qué ha habido en cuanto a retrocesos.